de saber quién eres en Cristo. Cuando tú y yo sabemos quiénes somos en Cristo, tienes que saber que hay un poder. Porque nos fue dado gratuitamente algo que se llama gracia, y a través de la fe la recibimos. Amén. Voy a orar y vamos a comenzar. Padre, te doy gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra que nos traes, gracias por este privilegio que me has dado esta palabra para alimentar a este pueblo tuyo. Te doy gracias, Señor, para que el poder y la unción que esta palabra tiene sea manifestada en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. El poder de saber quién eres en Cristo. Isaías 60, verso 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Levántate y resplandece. Tenemos que levantarnos y resplandecer, porque la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. Porque aquí las tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será visita su gloria. Nosotros somos la diferencia del mundo. El mundo día a día se está llenando de tinieblas, de oscuridad, mas en nosotros estará Jehová todos los días de nuestras vidas, y nuestra vida estará llena de la gloria de Dios. El verso 3 de Isaías 60, andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amén. Vamos a ir a Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaron, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que, está hablando de Juan el Bautista, sino que confesó y dijo, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Verso 22, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Verso 23, dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Qué es el camino del Señor? Leímos Isaías, nos tenemos que levantar y resplandecer, porque la luz vino. La luz del evangelio del reino de Dios vino a nosotros, y es una luz que va a brillar, porque nosotros somos la luz de la tierra y la sal del mundo. Amén. Entonces, por esa luz de la tierra y por esa sal del mundo, nosotros brillamos cada vez más. Amén. Tenemos que entender, hermanos, de acuerdo a esto que estamos leyendo, tenemos que entender el objetivo bien firme de quiénes somos. Vinieron y vimos que decía, le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú eres el Cristo? Él dijo, no, yo no lo soy. Bien firme sabía su convicción quién era. Le dijo, no, yo no soy el Cristo. Amén. Cuando vengan las tinieblas, cuando vengan las cosas que está llenando tu casa, la preocupación, cuando vengan las tinieblas, nosotros tenemos que saber que la gloria de Dios está en nuestras vidas. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Tenemos que entender el objetivo bien firme de quiénes somos. Te voy a mencionar 3 objetivos que tenemos que reconocer nosotros como hijos de Dios. Número 1, entender, conocer quiénes somos nosotros mismos. Tenemos que entender y conocer quiénes somos nosotros mismos. Número 2, tenemos que entender por qué me debo de conocer a mí mismo. Tenemos que entender y conocer por qué me debo de conocer a mí mismo. Es bien importante. El otro objetivo, el número 3, tenemos que entender lo que conlleva para conocernos o para conocerme a mí mismo. Como leímos en Isaías, la luz del conocimiento hace que brillemos, que nos levantemos. Esto va a hacer que caminemos en la gloria de Dios. La luz y la revelación, como leímos en Isaías, nos da conocimiento. Amén. En 2 Corintios 4:6, porque Dios
que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandece, ¿dónde? En nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la luz de Jesucristo. ¿Dónde comienza la gloria de Dios? En nuestros corazones. ¿Cómo le podemos llamar a eso? La gracia de Dios que se encuentra en el reino de los cielos. En el reino de Dios nosotros caminamos por fe y para fe. El estilo de vida en el reino de Dios para nosotros es a través de la fe. Es a través de esa gracia que nos fue dada para que la gloria de Dios se manifieste día a día en nuestro diario vivir. Amén. Tenemos que conocer nuestros propósitos. Eso es algo bien importante en nuestras vidas. Tú y yo estamos aquí por un propósito. Tenemos que conocer nuestros propósitos en la vida. No solo el propósito personal. Tenemos que conocer el propósito para la asignatura que tenemos como hijos de Dios. Todos nosotros tenemos un llamado de Dios en nuestras vidas. Todos nosotros. Jeremías 1:5 nos dice que Él nos llamó. Jeremías 1:5, antes que formase el vientre, yo te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Todavía no estabas en el vientre de tu madre, no estábamos en el vientre de nuestra madre, ya Dios nos conocía. Ya Dios nos había dado un propósito y nos había dado un llamado a nuestras vidas. Pero hay unas cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo, conociendo, y hay algo muy especial, hermano. Nosotros, en la palabra de Dios, la gracia de Dios es la fortaleza que tenemos. Esa es nuestra arma más fuerte que tenemos de Dios, la gracia de Dios, la fortaleza de Dios. Es lo más grande que tenemos. Amén. Debemos de conocer el propósito que nosotros tenemos. Jesús sabía, conocía quién era y cuál era su propósito. Así también nosotros tenemos que saber cuál es nuestro propósito. En Juan 18:37, Pilato le preguntó: ¿eres tú rey? ¿Eres tú rey? ¿Cómo respondió Jesús? No dudó. Tú dices que soy rey. Yo para eso he nacido. Para eso he venido al mundo. Para dar testimonio a la verdad. Aquí está diciendo Jesús lo que confirma Juan 1:14-17. Jesús lleno de gracia y de verdad. Amén. Para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Todo aquel que oye, que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Entonces Jesús sabía el propósito que venía. Tú y yo tenemos que saber el propósito. Tú y yo estamos aquí para recibir lo que tiene el evangelio del reino de los cielos, que es la verdad, y para predicar la verdad y ir hablando de la verdad. Primera de Juan 3:8, Juan decía: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. No hay ninguna persona en la tierra que Dios no la haya creado sin un propósito. Todos en la tierra fuimos creados por Dios por un propósito. Debemos de conocer nuestros potenciales. Ese es algo que nosotros tenemos que reconocer, los potenciales que nosotros tenemos. Tenemos que saber cuáles son los potenciales, descubrirlos, estudiarlos, meditarlos, que nos sean revelados, porque nosotros podemos ser usados por esos dones, por esos potenciales que nos ha dado Dios. Podemos ver el ejemplo de José, cómo la gracia de Dios mostró los potenciales en la vida de José. La gracia de Dios en la vida de José manifestó los potenciales que José tenía. Tú y yo nacidos, cuando nacemos de nuevo, recibimos esa misma gracia, y en nosotros está la responsabilidad
de descubrir los potenciales que cada uno de nosotros tenemos. No solamente el propósito en mi vida personal, pero el propósito en el ministerio. A veces, hermano, cuando nosotros desarrollamos nuestros potenciales en el ministerio, somos más bendecidos que en nuestra vida personal, porque nos conectamos directamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso debemos de conocer nuestros potenciales. ¿Cuáles son nuestros potenciales? Descubrirlos, estudiarlos, meditarlos, que nos sean revelados. Amén. En Génesis 41, vamos a ver de José, 41:15 de Génesis, y dijo Faraón a José, fíjate, cuando tú sabes quién eres, José sabía quién era y qué tenía. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. El siguiente verso. Sí, el faraón vino y puso estas palabras en la mente de José. Tenemos que ver la actitud de José. José sabía quién era y cuál era su potencial. Así también tú y yo tenemos que saber quiénes somos y cuál es nuestro potencial. ¿De qué manera respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, no soy yo? Él reconocía que no era él, era Dios en él. Tú y yo recibimos la gracia de Dios. Entonces tenemos que saber que la gracia de Dios está en nosotros. Y mientras estemos en esta tierra, no soy yo, es Dios el que me va a dar la respuesta. Es Dios el que me va a abrir puertas. Es Dios el que me va a traer esto. Es Dios el que me va a dar ese trabajo. No soy yo, es Dios. Es Dios el que me da la respuesta propicia para ti, Faraón. Él reconoció quién estaba en él. Él reconoció la gracia que tenía. Él sabía el propósito, sabía que estaba de esclavo en Egipto, pero no le importó su posición de esclavo. Él sabía quién era y qué tenía y la gracia que él tenía. Y esa es la misma gracia que nosotros tenemos. José mismo sabía quién era él. José conocía a sí mismo, sabía sus potenciales, sabía su don, sabía que podía interpretar el sueño. Él sabía. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos que saber que la podemos hacer. Yo tengo que saber que tengo el potencial para hacerlo. Yo tengo que saber que tengo la unción, el poder y la gracia para hacer las cosas que Dios me manda hacer. Tenemos que conocer nuestra fuerza, tenemos que conocer nuestra fortaleza. Tenemos siempre llevar nuestra fuerza y nuestra fortaleza con tendencias positivas para poder desarrollar nuestros dones. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar nuestros dones teniendo tendencia positiva? Meditando la palabra de Dios. Cuando tú meditas la palabra de Dios, un poder sobrenatural surge de ti, algo sobrenatural te cambia, surge una cosa que de una manera sobrenatural cambia tu pensamiento, cambia tu manera de hablar, cambia muchas cosas. Es cuando ese es un indicio de que tus potenciales están cambiando, de que tu fortaleza está superando por debilidades, porque somos débiles. Tenemos demasiadas debilidades, pero la gracia, y cuando desarrollamos la fortaleza, nuestra fortaleza va venciendo nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades. Amén. Todos tenemos debilidades. Ok, en Hechos 17:11 dice la Escritura, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuál es la recomendación de Hechos 17? Todos nosotros somos nobles de Dios, somos de la familia de la realeza de Dios, somos ciudadanos del reino de Dios, fuimos lavados, comprados por la sangre de Jesús, recibimos la misma unción del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, para nosotros desarrollar eso, tenemos que escudriñar, dice la última parte, escudriñar de vez en cuando las Escrituras, escudriñar cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La fortaleza y la fuerza en nosotros siempre nos hace estar
en buen sentido del humor. Te lo repito, la fortaleza, la fuerza en nosotros siempre nos hace estar en buen sentido del humor. Perdonamos con facilidad las ofensas, encontramos la fortaleza que tenemos, la practicamos y la vamos desarrollando. Debemos de reconocer también nuestras debilidades. Eso es importante, reconocer nuestras debilidades. Tenemos que reconocer nuestras debilidades, nuestros rasgos negativos y sus tendencias. No necesariamente es pecado estas debilidades o rasgos negativos, pero si no es un trato y un rasgo negativo que viene persiguiéndonos para que nosotros no fortalezcamos esa fuerza y ese don que Dios nos ha dado. Amén. En la Biblia vemos muchos hombres que tuvieron debilidades. David conocía su potencial, conocía sus dones. Y personas alrededor de David lo sabían, porque sabía sus potenciales y sabía sus dones. Debemos de conocer cada uno de nosotros nuestra fortaleza. Amén. Día a día tenemos que conocer nuestra fortaleza. En Génesis 25, en la Biblia vemos diferentes hombres que tenían la fortaleza de Dios, eran llenos de Dios, tenían la gracia de Dios, pero también tenían una debilidad. Y esa debilidad los llevó al fracaso a muchos hombres de Dios, a muchos hombres que vemos en las Escrituras. En Génesis 25, 29, y quiso Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, Jacob un potaje. Y dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Qué hizo Esaú? Despreció la primogenitura y después lo quería matar. Ya vemos hombres de Dios que tenían ciertas debilidades. Jacob engañó a Esaú. Esaú despreció la primogenitura. ¿Qué vamos viendo? Vamos viendo dos personas llenas de Dios que tenían debilidades, y por las debilidades hicieron algo que no tenían que hacer. Amén. Dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Verso 34. Entonces Jacob dio a Esaú pan y al guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así, miren, ahí dice en el verso 34, así menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura en aquellos tiempos era algo muy valioso. Nosotros, es como decir, yo recibo la gracia, pero yo desprecio la gracia por mis debilidades. Estoy despreciando la gracia. No podemos despreciar lo que Dios ya nos dio. Ni por mucho que te vendan con un plato de lentejas, no despreciemos lo que es la gracia. La gracia es tan poderosa que te da el poder para vencer cada tentación, cada negatividad. Amén. La debilidad de Jacob era engañar. La debilidad de Judas Iscariote era el dinero. Todos tenemos debilidades, pero cuando nosotros fortalecemos la gracia, fortalecemos el don, fortalecemos el regalo de Dios, vamos a ir venciendo las debilidades. Vamos a ver más adelante por qué es tan perjudicial la debilidad. En Juan 12:46, Jesús dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Leví y Simeón, hijos de Jacob. Esos dos eran instrumentos de crueldad. Su debilidad de ellos era el temperamento. Se enojaban con facilidad y siempre andaban peleando. Leví y Simeón. Amén.
Y lo vemos en Génesis 49:5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad, sus armas. La iniquidad, el enojo, la venganza, el pelear, eran sus armas. Era la debilidad de ellos. En verso 6, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Sí, Dios nos manda que si nosotros conocemos personas como Leví y como Simeón, ni siquiera andemos con ellos. Estamos hablando de hombres de promesa, de los hijos de Jacob. Dos de ellos eran muchos problemas, muy peleoneros, con mucha arrogancia, con mucha iniquidad. Ya vemos que ellos eran hombres de Dios, tenían dones, tenían un propósito de Dios, pero no reconocieron sus debilidades y se fueron con sus debilidades. Amén. También vemos otro hombre que la debilidad de él fueron las mujeres, Sansón. En Jueces 16:16 aconteció que presionándole ella, esa mujer, cada día con sus palabras, inoportunándole, su alma fue reducida a mortal y angustia. Esa mujer por la cual se enamoró Sansón fue tremendo. Tenemos que conocer dos cosas acerca de nuestra fortaleza y acerca de nuestra debilidad para que nosotros podamos ser exitosos en la vida. Tenemos que enfatizarnos en la fortaleza y dejar nuestras debilidades. Si queremos ser exitosos en la vida, enfaticemos en la fortaleza y disminuyamos nuestras debilidades. Si deseamos una vida exitosa, empodera tu fortaleza y desempodera las debilidades. Dejemos la malicia, no hagamos nuestras debilidades. Si nuestra debilidad es murmurar o señalar a cualquier otro, ahora enfaticemos en empoderar nuestras fortalezas en la fuerza y el poder de Dios para corregir mis debilidades y ser exitoso en nuestras vidas. Debemos de construir una fortaleza, derribar nuestras debilidades. Todo lo que ha causado una mala imagen en nosotros, la debemos de destruir. Una cosa muy importante que tenemos que saber, una cosa bien importante que tenemos que saber nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, que el diablo invade las debilidades. Él sabe cuál es tu debilidad y la invade. Una vez que tú le permites que él invada la debilidad, ha tenido éxito. Por eso es que nosotros tenemos que empoderar la fortaleza que Dios nos dio. El diablo invade las debilidades y eso hace que el destino de muchos sean destruidos. Si el diablo quiere destruir una vida, un destino, va a localizar una debilidad y por ahí va a entrar. ¿Cuántos creen eso? Si el diablo quiere destruir una vida o un destino, va a localizar una debilidad y por ahí va a entrar. Hermanos, lo hizo con David, lo hizo con Sansón, lo hizo con Judas Iscariote, lo hizo con Jacob, lo hizo con Esaú. Y así podemos ir mencionando, lo hizo con Salomón, lo hizo con Acab, que se casó con Jezabel. Hombres escogidos, hombres llamados, hombres que le venían una descendencia de realeza a hijos de reyes. Lo hizo con los hijos de Elí, el sacerdote. Lo hizo con los hijos de Samuel. Samuel, un profeta de Dios, y sus hijos andaban corrompiendo, andaban difamando y andaban emborrachándose y andaban haciendo cuantas cosas por la debilidad de ellos. Samuel era un profeta de Dios, un hombre de Dios. Sí, entonces el diablo viene a nuestras debilidades y cuando él logra que nosotros accedemos o le entreguemos la debilidad a él, va a destruir nuestro destino. El diablo quiere destruir una vida, un destino, simplemente va a localizar una debilidad y por ahí va a entrar. Moisés no entró, aún Moisés no entró a la tierra prometida por su carácter.
se enojó. ¿Qué hizo? Golpeó la roca. Él heredó el carácter de su padre Leví, pero también tenía la gracia de Dios. Entonces nosotros tenemos que usar la gracia de Dios para ir derrumbando las debilidades que tengamos en nuestro caminar. Amén. David arruinó su destino por su debilidad a las mujeres, una debilidad inmoral. El diablo tiene posesión cuando las debilidades que nosotros tenemos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que derribar todas las debilidades que tengamos en nuestras vidas. Judas no pudo controlar el amor al dinero. Amó al dinero y lo llevó a vender a su maestro. Esaú, su destino fue destruido por amor a la comida. Amén. Las debilidades, hermanos, son tan fuertes que la persona a veces no las reconocen o no las quieren reconocer. Vienen bien camuflajeadas, vienen bien disfrazadas y a veces le damos una oportunidad. No, yo puedo vencer eso. No me va a pasar nada. Por ahí, en esa debilidad, entró el enemigo y cuando se quieren levantar, ya han caído demasiado y están clamando y la misericordia y la gracia de Dios nos vuelve a levantar. Aprendimos la lección, ahora yo voy a fortalecer mi fuerza, voy a fortalecer mi relación con Dios, voy a tener revelación y voy a ir desechando las debilidades porque ya no quiero caer. La caída fue terrible y ya no quiero caer. Amén. Nuestras debilidades, aleluya. Nuestras debilidades no corregidas, Satanás las va a usar como un trofeo. Si no usamos la fortaleza, la gracia que Dios nos dio, las debilidades van a causar muchos problemas en nuestra vida. La serpiente que hoy no controlamos, ¿cómo se presentó Satanás en el Edén? Como una serpiente. Si nosotros no controlamos una serpiente que entra en nuestro jardín del Edén, después vemos que esa serpiente en Apocalipsis ya no era una serpiente, era un dragón. Creció demasiado. Así puede ser en nuestro caso. Si nosotros no cancelamos, no paralizamos nuestras debilidades y la serpiente viene como vino en el jardín del Edén y la seguimos dejando, al rato va a ser un dragón. Por eso tenemos el poder y la gracia. Amén. Las debilidades van a causar muchos problemas en nuestras vidas. La serpiente que no controlamos hoy puede ser un dragón mañana. Jesús le dio una advertencia y Jesús sabe todas las cosas. Y él le dio una advertencia. En el libro de Juan 5, 14 dice, se trata, habla la palabra de aquel hombre que estuvo en el estanque paralizado y cuando estaba ya paralítico esperando que la sanidad, y cuando Jesús lo sanó, en el verso 14 dice, después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Cuál fue la recomendación de Jesús? No uses tus debilidades. No uses tus debilidades, no peques más, le dijo. Después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más. Para que no te venga cosa peor. ¿Sí? Entonces, como te decía, al principio nuestra debilidad puede ser como una serpiente. Va creciendo. Cuando quieres deshacerte de esa serpiente que entró en tu debilidad, ya está como un dragón. Entonces, la recomendación de Jesús es, venimos a Cristo, somos llenos de la gracia, nuestra responsabilidad es ir fortaleciendo, ir cultivando, ir madurando nuestra fortaleza, nuestra fe, nuestra gracia, para que esa serpiente que apenas entró nunca vuelva a crecer. Porque nosotros le vamos a dar crecimiento a esa serpiente cuando dejamos que él use una de nuestras debilidades. Y cuando lo queramos echar de nosotros, ya es un dragón. Amén. En el libro de Juan 9:38, y le giraron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Los fariseos le decían.
Ahora, muchas veces la religión dice, ok, nosotros somos discípulos de Moisés. Amén. Ellos le dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros no te seguimos a ti, seguimos a Moisés. Yo me pregunto, si ellos eran discípulos de Moisés, se sabían las escrituras hasta de memoria, estos hombres, ¿por qué no creyeron lo que dice Números 21:8? Números 21:8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Amén. Y Jesús les recordó lo que sucedió en Números 21:8, en Juan 3:14, y cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sí? En Números dice que si iba una serpiente, y Jesús le está diciendo a los fariseos, esa serpiente que dijo a Moisés, soy yo, voy a ser levantado. Yo soy el sanador, porque cuando ellos miraban, la serpiente representaba la sanidad. Una serpiente de bronce representaba la sanidad. Así voy a ser levantado yo soy el Cristo. Pero los fariseos no creían y todavía lo están esperando. ¿Sí? Entonces los religiosos se contradicen a ellos solos. Las escrituras nunca se contradicen. El ser humano es el que la contradice, porque ellos se presentaron y le dijeron, no. Tú serás discípulo de él, de Jesús, pero nosotros no. Nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Por qué no obedecieron lo que Moisés dijo si son discípulos de Moisés? Mucha contradicción, pero del ser humano, no de la palabra. Porque la palabra dice que así como la serpiente fue levantada, así el Hijo del Hombre, Jesucristo, fue a la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos sanidad, para darnos vida eterna. Amén. Dios les bendiga. No quiero que se me enfríe mucho. Vamos a ponernos de pie. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te honramos. Gracias por traernos el poder de tu palabra. Gracias porque nos das la fortaleza, la habilidad, la sabiduría de poder meditar en ella. Te damos gracias, Señor. La recibimos, Señor, en el nombre de Jesús, declarando, Señor,